Esta es la historia de la vez que casi incendian a una invitada en la fiesta de Año Nuevo. Esto no pasó en Navidad, pero tranquilamente podría competir por el premio a la cena familiar más caótica del calendario festivo. Fue en Año Nuevo, de esos que empiezan con promesa de unión familiar y terminan con adultos gritando, niños huyendo, y un recuerdo que se cuenta entre carcajadas, hasta muchos años después. La tradición en mi familia era bastante clara. Vacaciones largas, verano o invierno, siempre con los primos del mismo lado familiar, todos amontonados en el campo de mi abuelo. Éramos como 8 criaturas sin supervisión real, con demasiada energía y cero sentido del peligro. Normalmente las fiestas grandes se pasaban en la ciudad, y recién en los primeros días de enero nos íbamos al campo a hacer desastres tranquilos. Pero ese año fue distinto. Mi abuelo, a quien siempre le han dicho Don Bernardo porque suena exactamente como alguien que te puede perseguir con un rebenque, cumplía años el 1 de enero. No cualquier cumpleaños, uno de esos números importantes que los adultos sienten que hay que festejar en serio, aunque nadie sepa bien por qué. 60, 65, nadie de los niños lo teníamos claro, pero sonaba a hay que hacer algo grande. Así que decidieron pasar Año Nuevo directamente en el campo. Hasta ahí todo bien. El problema empezó cuando invitaron a una familia del pueblo cercano. Amigos de mis abuelos de toda la vida. Gente buena, normal, completamente inocente. Venían los abuelos, sus 2 hijas con sus respectivos maridos, y lo más relevante para esta historia, 5 hijos, 2 varones y 3 chicas. Ahí se encendió la chispa, porque mis primos y yo ya teníamos una especie de rivalidad silenciosa con los pibes del pueblo. Nada formal, pero esa tensión preadolescente absurda de ellos contra nosotros. Y cuando sos chico, estás de vacaciones y nadie te pone límites. El cerebro empieza a maquinar ideas estúpidas con una creatividad preocupante. La idea fue simple, directa y pésima: darles un recibimiento. Yo, que claramente era el que menos debía tener iniciativa ese día, llevaba semanas juntando pirotecnia de procedencia más que dudosa. Petardos sueltos, color flowers medio húmedos, cosas sin etiqueta, sin instrucciones, sin ninguna garantía de que no explotaran en tu mano. Una bolsa gigante llena de decisiones cuestionables. La casa del campo tenía una torre, y desde esa torre, con vista directa al camino de entrada, decidimos esperar. Ahí estábamos, atrincherados, agazapados, con la adrenalina por las nubes, sintiéndonos estrategas militares, cuando en realidad éramos un grupo de niños, con fuegos artificiales baratos y demasiado tiempo libre. Desde arriba veíamos el camino de tierra esperando el auto de los invitados como si fuera una escena de película, pero versión idiota. Cuando el auto apareció y se estacionó, el ambiente se volvió eléctrico. Se bajaron todos y empezaron a caminar hacia la casa, tranquilos, confiados, completamente ajenos a la emboscada festiva que les esperaba. Y entonces empezó. Una lluvia de petardos, explosiones desordenadas, luces de colores, ruido por todos lados, todo dirigido hacia ellos, sin mucha puntería, pero con muchísimo entusiasmo. Había gritos, risas desde la torre, caos puro, Año Nuevo en su máxima expresión, peligrosamente hablando. Yo metía la mano en la bolsa y sacaba lo que viniera. No estaba pensando, no estaba midiendo, solo tiraba, hasta que agarré ese petardo. Uno grande, envuelto en algo parecido a papel madera, de esos que ya al tacto te dan mala espina. Lo lancé sin pensarlo demasiado, con una ridícula puntería que no podría haber tenido si me lo proponía, y explotó mucho más cerca de lo que debería, apenas a 1 metro de los invitados. Lo siguiente fue una bola de fuego que salió despedida, directo hacia una de las señoras. Salió disparada como si tuviera dirección propia. No fue lenta, fue inmediata y violenta. Apenas tocó a una de las señoras invitadas, y lo que siguió fue esa fracción de segundo en la que el cerebro todavía no entiende lo que está viendo, pero el cuerpo ya sabe que algo salió muy mal. La tela de la media o el pantalón nunca quedó del todo claro, empezó a arder. No un fueguito simbólico, ni una chispa chistosa, era fuego real. Llamas visibles. Año Nuevo en pesadilla para la pobre señora. Desde la torre todo se volvió confuso. Gritos desde abajo, movimiento desordenado, adultos corriendo, manos sacudiendo la pierna de la señora, mientras alguien más intentaba apagar el fuego a manotazos.
Yo no vi el final exacto de esa escena, no porque no quisiera, sino porque en el mismo instante en que mi cerebro procesó, prendí fuego a una invitada. El instinto de supervivencia tomó el control. Nos desbandamos. Cada primo salió disparado en una dirección distinta como cucarachas cuando prendes la luz. Bajamos escaleras, saltamos escalones, corrimos sin mirar atrás. No hubo plan de escape, solo pánico puro. En cuestión de segundos, la torre quedó vacía y el campo entero se llenó de niños huyendo como si el apocalipsis hubiera empezado ahí mismo. Yo corrí sin pensar, con el corazón en la garganta, sintiendo ese frío raro en el estómago que te dice que cruzaste una línea importante. Sabía que no había sido a propósito, pero también sabía que eso ya no importaba. Y entonces apareció el abuelo. Don Bernardo. Se subió como un toro enfurecido, con el rebenque en la mano, la cara roja, los ojos fuera de sí. La imagen era tan clara que todavía hoy la puedo ver. Ese hombre que normalmente era tranquilo, serio, de pocas palabras, ahora parecía una fuerza de la naturaleza. Gritaba. No recuerdo exactamente qué decía, pero sí recuerdo el tono. No era un reto, era una sentencia. Preguntaba quién había sido, quién había tirado ese petardo y provocado ese desastre. Mis primos se escondieron. Literal, algunos detrás de árboles, otros dentro de la casa, otros se hicieron los desaparecidos profesionales. Yo, por alguna razón que todavía no termino de entender, sentí que no podía quedarme callado. Bajé, di la cara. Me paré frente a él y asumí que había sido yo. Ese fue el momento exacto en el que tomé la peor segunda decisión del día. Porque apenas terminé de admitirlo, el miedo volvió a ganar, y salí corriendo otra vez. La huida fue gloriosa y patética a la vez. Crucé el patio, esquivé sillas, pasé por al lado de gente que todavía estaba tratando de entender qué acababa de pasar y terminé trepándome al techo de la casa como si fuera una lagartija desesperada. Desde abajo, Bernardo me gritaba que bajara, que dejara de hacerme el idiota, que no empeorara las cosas. Desde arriba, yo solo pensaba que si bajaba en ese momento, no iba a salir vivo. El techo estaba alto. Las tejas recién cambiadas brillaban bajo la luz. Yo estaba agachado, tratando de mantener el equilibrio, con la respiración agitada y el orgullo herido. Y ahí se armó otra escena. Los adultos empezaron a reunirse abajo. Algunos decían que me bajara con calma. Otros gritaban que alguien iba a salir lastimado. La familia invitada todavía estaba procesando lo de la señora, que por suerte ya estaba bien, aunque con la ropa chamuscada y el susto de su vida. Después de unos minutos que parecieron horas, entendí que no había salida heroica. No podía quedarme a vivir en el techo. Así que bajé. Y apenas toqué el piso, el rebenque bajó conmigo. No fue una paliza, fue un latigazo. Uno solo, más simbólico que doloroso. Honestamente, creo que ni me dolió tanto, pero igual me sentí profundamente ofendido, como si me hubieran faltado al respeto en público. Y ahí fue cuando hice lo único que podía hacer. Me fui corriendo otra vez, pero ahora con dignidad herida. Yo me fui corriendo con una mezcla rarísima de emociones. Vergüenza, coraje, adrenalina y ese sentimiento infantil de no fue justo. No me dolía el latigazo, lo que dolía era el orgullo. Ese orgullo absurdo que solo aparece cuando sabes que la cargaste, pero igual sientes que todos exageraron. Me escondí detrás de un galpón viejo que usábamos para guardar herramientas. Desde ahí escuchaba todo. Y cuando digo todo, es todo. Primero vinieron los gritos cruzados. Tías hablando al mismo tiempo. Tíos queriendo poner orden sin lograrlo. Alguien preguntando si la señora estaba bien por quinta vez. Otro diciendo que los chicos ya no respetan nada. Y alguien más recordando que antes estas cosas no pasaban. El combo clásico. Mi abuelo Bernardo seguía furioso, pero ya no conmigo directamente, sino con el concepto abstracto de esta juventud de Mier. Caminaba de un lado a otro, agitando el rebenque como si todavía necesitara descargar energía. Más de uno pensó que estaba preocupado por mi seguridad, por si me caía del techo o algo así, pero después supimos que su verdadero trauma era que las tejas estaban nuevas, recién puestas y carísimas. Mientras tanto, la familia invitada estaba en shock, no armaban escándalo, y eso, curiosamente, hacía que todo fuera peor. Esa calma incómoda de gente educada que claramente estaba pensando en qué diablos nos metimos.
La señora de la pierna chamuscada ya estaba sentada, con alguien revisándole la ropa, otro alcanzándole agua y varias personas pidiéndole perdón al mismo tiempo. Ella decía que estaba bien, que no había sido nada grave, pero su cara decía otra cosa. Nadie queda igual después de que le prenden fuego la ropa en Año Nuevo. Mis primos empezaron a reaparecer de a poco. Uno salía de atrás de un árbol, otro se asomaba por una esquina, otro fingía que siempre había estado adentro ayudando. Yo seguía escondido, escuchando cómo el ambiente se iba partiendo en bandos sin que nadie lo declarara oficialmente. Porque sí, la familia se empezó a dividir. Estaban los que decían que yo era un irresponsable, que podría haber causado una tragedia, que ya estaba grande para esas boludeces. Y estaban los otros, los que decían que había sido una broma que se fue de las manos, que nadie lo hizo con mala intención y que también los adultos habían dejado pirotecnia al alcance de chicos. Empezó el chismerío fino, que si siempre fui inquieto, que ese carácter lo saqué de tal lado de la familia, que si el nene del pueblo también era un insoportable, y que si la culpa era de todos o de nadie. Yo, desde mi escondite, sentía cómo la anécdota se estaba convirtiendo en leyenda familiar en tiempo real. Al rato apareció mi hermana Alicia, que fue la única que vino directo a buscarme. No me retó ni me gritó, solo me miró con esa cara de «ahora sí te pasaste, pero seguís siendo mi hermano». Me dijo que bajara un cambio, que la cosa se había calmado un poco y que más temprano que tarde iba a tener que dar la cara otra vez y disculparme. Yo no quería, pero sabía que tenía razón. Volví a aparecer después de un buen rato, como quien vuelve del exilio. El ambiente seguía tenso, pero ya no explosivo. Bernardo estaba sentado, serio y callado, con el rebenque apoyado al lado. Los adultos hablaban en voz más baja, los chicos estaban todos juntos, silenciosos por primera vez en la historia. Y entonces entendí que el quilombo no había terminado. Solo había entrado en su fase pasivo-agresiva. Volver a la escena del crimen fue rarísimo. Yo sentía que todos me estaban mirando aunque nadie lo hiciera directamente. Ese silencio pesado donde sabes que ya hablaron de ti, ya te juzgaron, ya te clasificaron en alguna categoría moral y ahora solo falta que lo formalicen. Me senté en una esquina tratando de hacerme invisible pero imposible. En las reuniones familiares uno nunca pasa desapercibido cuando acaba de prenderle fuego a una invitada en Año Nuevo. Los adultos seguían en ese punto incómodo donde ya no estaban gritando, pero tampoco estaban bien. Ese punto donde empiezan las frases largas llenas de «yo creo que lo que pasa es que hay que entender el contexto», cada quien acomodando la historia para que encaje con su postura. Había un grupo claramente indignado. Para ellos yo era poco menos que un peligro público. Decían que lo mío había sido una irresponsabilidad enorme, que la pirotecnia no era un juego, que pudo haber terminado todo en tragedia, que qué ejemplo daba eso a los más chicos. Cada frase venía con asentimientos dramáticos y caras largas. Y del otro lado estaban los más relajados, los que decían que sí, que estuvo mal, pero que tampoco era para tanto. Que nadie salió herido de gravedad, que los chicos siempre hacen estupideces a esa edad, que todos habían hecho algo parecido alguna vez. Incluso alguno se animó a decir que la culpa también era de los adultos por dejar petardos al alcance de cualquiera. Ahí la grieta ya era clarísima. La familia invitada estaba en el medio, incómoda como nunca. Intentaban restarle importancia, pero se notaba que querían que la noche terminara rápido. Nadie quiere ser el centro involuntario de una anécdota traumática que se va a contar por décadas. En un momento, alguien sugirió que yo pidiera disculpas como corresponde. Y ahí supe que no había escapatoria. No importaba cuántas vueltas le diera, ese momento iba a llegar. Me paré. Sentí ese calor en la cara que te sube cuando estás nervioso y avergonzado a la vez. Pedí perdón, no fue un discurso perfecto ni elaborado. Fue torpe, sincero y lleno de nervios. Dije que no había sido mi intención lastimar a nadie, que fue una broma que se salió de control y que me hacía cargo. La señora del pantalón chamuscado aceptó las disculpas con más elegancia de la que yo merecía. Dijo que entendía, que los chicos hacen locuras, que lo importante era que no había pasado nada grave. Eso, paradójicamente, hizo que algunos de mis familiares se sintieran peor que yo. Porque cuando la víctima es más comprensiva que los parientes, el conflicto escala solo. Entonces estalló la segunda pelea.
ya no conmigo como protagonista principal, sino entre ellos. Que si Bernardo había reaccionado exagerado, que si el rebenque era innecesario, que si las tejas nuevas valían más que una cabeza rota. Sí, alguien dijo eso. Y Bernardo, que hasta ese momento estaba callado, levantó la vista con una indignación histórica. No gritó, pero soltó una frase seca que dejó mudos a varios. Algo así como que una cosa no quitaba la otra y que el techo recién arreglado no era ningún chiste. Yo no sabía si reírme o desaparecer. La noche siguió, pero ya no fue una fiesta. Fue una especie de reunión post-catástrofe. Se comió lo que quedó, se brindó sin ganas, y de a poco la gente empezó a irse. Los invitados se despidieron con una cortesía rígida, prometiendo llamarse en estos días, cosa que todos sabíamos que no iba a pasar. Cuando por fin quedamos solo la familia cercana, el ambiente cambió otra vez. Ya no había que quedar bien con nadie. Ahí salieron las opiniones sin filtro. Algunos me defendían, otros seguían convencidos de que yo era un irresponsable, y otros simplemente querían que el tema muriera ahí. Yo me fui a dormir con la cabeza dando vueltas, pensando que ese año nuevo iba a quedar marcado para siempre. Y no me equivoqué, porque con el tiempo, lo que esa noche fue un escándalo, se transformó en la anécdota, esa que alguien siempre saca en las sobremesas, esa que empieza con ¿te acordás cuándo? Y termina con risas, exageraciones y detalles que cada año cambian un poco. Para algunos familiares yo quedé marcado como el niño descontrolado, que no sabe medir consecuencias y que cruzó una línea. Cada vez que había reuniones grandes, yo sentía ese microambiente incómodo de repente, como si todavía estuvieran esperando que hiciera otra estupidez en cualquier momento. No lo decían en voz alta, pero se notaba. Las miradas, los silencios, los comentarios indirectos. Eso duró unos cuantos años. Tiempo después, para algunos, yo quedé como el protagonista de una historia legendaria. El primo que armó un caos inolvidable en Año Nuevo, el que hizo enojar al patriarca de la familia, el que terminó corriendo por los techos como si fuera caricatura. Con esos, la historia siempre volvía entre risas, cada vez más absurda. Que si el fuego había sido una llamarada enorme, que la señora casi sale envuelta como antorcha olímpica, que el latigazo había sonado como balazo. Nada que ver con la realidad, pero así funcionan estas cosas. Mi abuelo, con los años, terminó contando la anécdota como si fuera un chiste privado. Siempre aclaraba, muerto de risa, que todos pensaron que él estaba desesperado por miedo a que yo me rompiera la cabeza al caerme del techo, cuando en realidad lo que más le preocupaba era que acababan de cambiar las tejas. Esa frase se volvió casi un remate oficial de la historia. Lo más loco es que, aunque yo pedí perdón esa misma noche y me hice cargo, la familia quedó partida en dos bandos muy claros. Los que creen que hay cosas imperdonables, aunque no haya pasado nada grave. Y los que creen que fue una estupidez enorme, sí, pero una estupidez de esas que pasan una vez y se convierten en aprendizaje y en chisme eterno. Yo crecí con eso cargando detrás, como una especie de etiqueta. La Navidad y el Año Nuevo dejaron de ser solo fiestas para mí. Se volvieron recordatorios de lo rápido que una broma puede escalar, de lo frágil que es el equilibrio familiar y de cómo, a veces, un solo momento define la manera en que te ven durante años. Hoy, cuando alguien nuevo entra a la familia, tarde o temprano escucha la historia. Y yo, sentado ahí, solo pienso que todo empezó con una bolsa de pirotecnia barata y nada más que hacer. ¿Fui el chivo expiatorio perfecto para una familia que necesitaba a alguien a quien culpar cada año nuevo? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.